Bueno, ahora vamos a pasar a ver los mecanismos por los cuales se produce el desarrollo del sistema nervioso que habíamos mencionado anteriormente. En primer lugar tenemos lo que es la proliferación, ¿sí? Una vez que las células se generaron en el tubo neural, estas van a empezar a proliferar, es decir, van a empezar a multiplicarse y a dividirse, y no lo van a hacer todas digamos, al mismo tiempo, sino que lo van a hacer de forma secuencial. La zona en la cual hay mayor división celular es la zona ventricular. Bien, y una vez que las células se generaron en la zona ventricular del tubo neural, estas van a empezar a migrar hacia su lugar de destino. Bien, en primer lugar lo que tenemos es un neuroblasto. Cuando la célula empieza a migrar no hay una diferenciación neuronal, sino que esas células todavía no tienen ni dendritas ni axones. Bien, y los tipos de migración celular son dos. En primer lugar tenemos la migración radial, la cual va a ser desde la zona ventricular hacia la pared externa del tubo neural en línea recta, así como ven acá. Y por otro lado, la migración tangencial de forma paralela a las paredes del tubo neural. Bien, esos son los tipos de migración, y por otro lado van a tener los métodos, o sea, la forma en la cual la célula migra. Por un lado tienen lo que es el cambio de localización del soma, que va a ser tanto radial o tangencial. Y por otro lado, la mediada por neuroglía, que es únicamente radial. En el cambio en la localización del soma, lo que ustedes van a ver es que la célula en desarrollo genera una extensión, y esa extensión empieza a explorar el medio en busca de señales de atracción o de rechazo. Si empiezan a haber señales de atracción, esa célula va a empezar a migrar justamente dirigida por esas señales que la atraen. Y por último, el soma va a empezar a, el cuerpo celular se va a empezar a desplazar hacia el interior y hacia lo largo de las prolongaciones de la extensión, ¿sí? Y finalmente esa extensión se va a retraer. Por lo cual lo que ven acá es justamente cómo cambió la localización del soma. Ven que en primer lugar está acá, y luego gracias a la extensión y hacia la exploración del medio, ese soma se trasladó hacia esta posición. Y por otro lado tenemos la mediada por neuroglía, que como les dije es radial únicamente, por los cuales la célula se va a migrar gracias a las células gliales. Si van a ser las células gliales como una especie de carril, por lo cual la célula en desarrollo se va a trasladar. Entonces va a formarse una red temporal de neuroglías radiales para que las células en desarrollo se desplacen, y una vez que migraron, esta red, justamente como es temporal, tiene la capacidad de deshacerse, ¿sí? Cuando ya se logró la migración. En los seres humanos lo que sucede es que la migración está prácticamente completa al momento del desarrollo. Entonces, digamos, lo que se hace es estudiar los procesos de migración, por ejemplo, en modelos animales, en ratas, en las cuales la migración continúa unas semanas después, y se inyectan unas sustancias radioactivas para poder observar justamente cómo es la forma de la migración y para poder estudiarla, ¿sí? Y por otro lado tenemos cómo es la característica de la migración en la corteza cerebral. ¿Sí? La corteza cerebral, vamos a ver un poco más adelante en las clases de neuroanatomía, pero está compuesta por 6 capas. Cada célula, cada capa tiene un conjunto de células con determinadas características y van a seguir una pauta radial, ¿sí? O sea que lo van a hacer a través, esta migración va a ser a través de células
gliales y van a seguir una pauta de adentro hacia afuera, ¿sí? Porque van a ir desde las zonas ventriculares, esas células en desarrollo, hacia las zonas más superficiales, formando cada una de las capas de la corteza cerebral. Bien. Por otro lado, cuando las células migran, estas se tienen que agrupar para dar lugar a estructuras más complejas del sistema nervioso, ¿sí? Y ese agrupamiento lo van a hacer gracias a las moléculas de adhesión, las MAC, que van a estar implicadas en la adhesión celular, y se van a encontrar las MAC en las membranas celulares y van a encargarse de reconocer células, de reconocer moléculas que están en otras células y así de esa manera producir la adhesión, ¿sí? Una vez que las células migraron y se agruparon, van a comenzar ahí a surgir justamente los axones y las dendritas. Vieron que al principio decíamos que había los neuroblastos, ¿sí? A ver si tengo una foto, bueno, no, está más adelante. Más adelante tiene una foto de cómo son, una imagen de cómo son los neuroblastos. Entonces, en primer lugar, empiezan a surgir entonces los axones y las dendritas, y lo que van a ver es que en cada extremo hay un cono en crecimiento. Y ese cono en crecimiento tiene láminas, ¿sí? Que se denominan lamelipoias, que tienen como una forma de ameba. Y de las lamelipoias surgen los filopodios, que son como una especie de dedos que van a estirarse y retraerse explorando el medio. Entonces se extienden y se retraen en búsqueda de sustratos. Una vez que alcanzan un sustrato, el filopodio lo sujeta y empieza justamente a crecer, ¿sí? Entonces de esa manera empiezan a generarse tanto las dendritas como, bueno, en este caso es un axón en crecimiento. Bien, ahora lo que tenemos es que los axones llegan siempre a su lugar de destino, ¿sí? Aunque sea un lugar bastante complejo, ¿sí? O una forma bastante compleja para poder alcanzarlo, llegan a su destino. El tema es, o la pregunta es, ¿cómo es que llegan hasta ese lugar? ¿Sí? Entonces, Sperry realizó un experimento en 1940 para poder estudiar justamente esto, ¿sí? Entonces, acá lo que ustedes van a observar es la retina de una rana y el tectum óptico. Y acá lo tienen en estas fotos, ¿sí? Acá tienen la retina y acá tienen el tectum óptico, ¿sí? Que es una parte del cerebro en que las capas superficiales del tectum óptico se encargan de recibir los impulsos nerviosos del ojo, ¿sí? y de otros sistemas sensoriales también. Entonces, ustedes lo que pueden ver acá, bueno, acá también tienen el nervio óptico que se va a conectar justamente con el tectum óptico. El nervio óptico va a estar compuesto de células ganglionares retinianas que tienen la característica de regenerarse a sí mismas, ¿sí? O sea que si se cortan, vuelven a crecer. Entonces acá lo que ustedes pueden observar es que la retina, ¿sí? O sea, los axones de la retina crecen, ¿sí? Y los axones en crecimiento y se conectan con el tectum óptico. Ahora, lo que él observa, ¿sí? Por ejemplo, en la primera prueba comportamental que hace es que si, por ejemplo, ponen una mosca delante de la rana, lo que sucede es que la rana estira justamente su lengua y la atrapa. Bien, eso es una rana normal sin ninguna modificación. Ahora, lo que él hace en la primera parte del experimento es rotar los glóbulos oculares 180 grados. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, como ven acá, las células, ¿sí? O sea, los axones también rotan,
Ven que tengo el naranja, o sea, ven que acá está el naranja en la retina y ahora con los glóbulos oculares rotados lo tengo acá arriba. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que observa es con un experimento conductual que si coloca a la mosca detrás de la rana estira su lengua hacia adelante, o sea que tiene todo su campo visual claramente rotado 180 grados, o sea, falla 180 grados. Es como que para la rana la mosca estaría por acá adelante, ¿no? Pero lo que se observa es justamente esta rotación. Y en un tercer momento lo que hace es seccionar a los nervios ópticos, es decir, los corta, justamente porque tienen esta capacidad de regenerarse. Entonces, en un primer lugar, la rana lo que sucede es que queda ciega, porque justamente se le seccionaron los nervios ópticos. Ahora, cuando empiezan a regenerarse, lo que él se pregunta es hacia dónde se van a dirigir justamente estos axones en crecimiento. Y lo que observa es que se conectan con los mismos lugares del tectum óptico, ¿sí? O sea, el naranja hacia acá abajo. Ven que el tectum óptico siempre quedó intacto, ¿sí? Lo que cambió simplemente fue por la rotación los lugares, digamos, de las células ganglionares. Pero básicamente lo que observa es que se regeneran y que se dirigen al mismo lugar del tectum óptico. En conclusión, sea que estén, digamos, de manera normal o de manera rotada, se van a dirigir al mismo lugar del tectum óptico, ¿sí? Por lo tanto, bueno, acá tienen la conclusión, ¿no? La prueba de que cada célula se había desarrollado de nuevo hasta llegar a la zona del tectum óptico a la que había estado conectada originalmente. Por lo tanto, lo que se pregunta es cómo es que llegan siempre al mismo lugar, ¿sí? O sea de manera normal, sea de manera rotada, o sea incluso después de haberse seccionado los nervios, ¿cómo es que terminan siendo de alguna manera tan inteligentes y pueden llegar al mismo lugar? Bueno, lo que él propone es la hipótesis de quimioafinidad, en la cual menciona que hay un marcador químico específico, ¿sí?, en el tectum óptico que lo que hace es atraer a los axones y a las células ganglionares. Bien. Entonces, eso es la explicación, digamos, de por qué o de cómo los axones llegan hacia su lugar de destino. Ahora bien, el tema es que esta hipótesis se empieza a cuestionar y lo que se observa es que no es un único marcador químico, sino que son un conjunto de sustancias que pueden atraer justamente al axón en crecimiento. Por ejemplo, acá lo que ustedes ven es la matriz extracelular y van a ver moléculas de laminina que están presentes en la matriz y moléculas de integrina que están presentes en el axón. Por lo tanto, cuando estas moléculas se unen unas con otras, el axón empieza justamente a crecer, ¿sí?, a seguir una vía particular, como que esto que decíamos de que se sujeta a un sustrato y empieza a desarrollarse. Bueno, acá lo que pueden observar es que este es el axón pionero que selecciona la vía, ¿sí?, por atracción hacia un sustrato en la matriz extracelular y empieza a desarrollarse. Y lo que ven es cómo los axones, cómo hay axones paralelos que empiezan a crecer hacia la misma dirección que el axón pionero. Este crecimiento en conjunto se denomina fasciculación y se produce gracias a la acción de las MAC, que ya habíamos visto, las moléculas de adhesión celular. Lo que vieron es que si se lesiona el axón pionero con un láser, por ejemplo, los axones posteriores no llegan a su lugar de destino, por lo cual dependen de el axón pionero.